Tras explorar el legado cultural y lingüístico de 8 siglos de presencia musulmana en la península ibérica, hoy damos un giro decisivo en esta historia, la llamada Reconquista. Este episodio marca el cierre de nuestra serie dedicada a las historias detrás de los orígenes del castellano, analizando cómo la recuperación cristiana del territorio transformó no solo el mapa político, sino también el desarrollo y la expansión del idioma. La llamada Reconquista fue un proceso histórico que duró varios siglos, comenzando desde la misma invasión musulmana, cuando en el año 718 los reinos cristianos del norte de la península ibérica comenzaron su lucha por impedir la invasión árabe de sus territorios y por recuperar los territorios ocupados por los musulmanes. En el episodio anterior mencionamos la batalla de Covadonga en el 722 después de Cristo, librada en Asturias, la cual fue la primera victoria cristiana significativa sobre los musulmanes en la península. El reino de Castilla, junto con otros reinos cristianos como Aragón, León y Navarra, desempeñó un papel crucial en este proceso de reconquista. Durante el siglo XI, la recuperación de los territorios comenzó a ganar un impulso significativo. El rey Alfonso VI de León y Castilla logró la conquista de Toledo en 1085 y de algunos territorios en Galicia. Pero no fue sino hasta el siglo XIII cuando varios reinos cristianos en la península ibérica lograron las más importantes reconquistas. Bajo el liderazgo de Alfonso VIII de Castilla, se desarrolló la famosa batalla de las Navas de Tolosa en 1212, que fue un punto de inflexión en la lucha contra los almohades. Una coalición liderada por Castilla, Aragón y Navarra derrotó al ejército almohade, debilitando significativamente su poder en la península y permitiendo un avance cristiano más rápido hacia el sur. También en el siglo XIII, los reyes Fernando III de Castilla y Jaime I de Aragón hicieron avances muy importantes sobre los territorios musulmanes. Aragón tomó Mallorca y Valencia, y Castilla tomó Córdoba, Jaén y Sevilla. Fernando III de Castilla, padre de Alfonso X el Sabio, había unificado los reinos de Castilla y León y expandido considerablemente los territorios de su reino, de modo que al final de su vida solo quedaban 3 reinos musulmanes: Granada, Niebla y Murcia. En la fase final de la Reconquista, otra batalla importante fue la batalla de Salado en 1340 después de Cristo. Esta batalla se libró en la desembocadura del río Salado, cerca de Tarifa, la ciudad más cercana al estrecho de Gibraltar. La victoria cristiana sobre una coalición de meriníes y granadinos aseguró el control cristiano del estrecho de Gibraltar y detuvo una importante invasión desde África. La conquista de varios territorios hacia el sur por Castilla fue fundamental para el avance cristiano en la península. En las regiones reconquistadas, al comienzo, a los musulmanes se les permitía practicar su religión y conservar sus propiedades, sus costumbres y su lengua, a cambio de pagar impuestos y declarar fidelidad al rey. Pero en el siglo XIV, después de la guerra entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, los mudéjares
como comenzaron a ser llamados los musulmanes nacidos en la península y que vivían bajo dominio cristiano después de la Reconquista, comenzaron a ver sus mezquitas convertidas en iglesias y muchos emigraron a Granada y hacia el norte de África. Los soldados de los reinos cristianos, como Castilla, durante la Reconquista provenían principalmente de la nobleza y la caballería. Estos soldados eran en su mayoría parte de la nobleza local que tenía la obligación de participar en las campañas militares de su respectivo rey, llevando a sus campesinos siervos al combate para defender sus tierras y sus reinos. Además, había soldados mercenarios, principalmente europeos cristianos, que habían participado en las cruzadas en Tierra Santa, que se unieron a la reconquista de la península ibérica, motivados por el deseo de expandir el cristianismo. La reconquista culminó con la toma de Granada en 1492 por los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, mismo año en que Cristóbal Colón, patrocinado por ellos, llegó a América, ampliando las fronteras para la futura expansión de su reino. Después de la caída de Granada, a la población musulmana se le implementó un programa de evangelización que no funcionó, con lo cual los reyes católicos publicaron un edicto para obligarlos a bautizarse o a exiliarse, restringiendo sus costumbres asociadas al Islam, como la vestimenta, y prohibiendo el uso de la lengua árabe. No obstante, a pesar de que en 1525 el emperador Carlos V propuso la aplicación de estas medidas en Granada a cambio del pago de 90.000 ducados, su sucesor, Felipe II, ante el temor a una invasión otomana apoyada por los musulmanes de la península, continuó las medidas represivas contra los moriscos, como llamaban a los descendientes de musulmanes convertidos por la fuerza al cristianismo. Finalmente, el rey Felipe III, ante las revueltas y la guerra sostenida contra grupos de musulmanes alzados en armas, a comienzos del siglo XVII ordenó y ejecutó la expulsión de alrededor de 300.000 moriscos. Evolución del idioma castellano y su expansión a toda la península ibérica. Tal como lo mencionamos en el primer episodio de esta serie de videos sobre la historia detrás de los orígenes del castellano, desde el siglo VIII, mientras aún estaba presente la dominación musulmana, en la región de Castilla se desarrolló la transición de los dialectos locales fusionados con el latín vulgar al idioma castellano. En el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, España, se encontraron unos manuscritos del siglo X, conocidos como las glosas emilianenses. La Rioja formó parte del Reino de Navarra y también tuvo relaciones con Castilla. Actualmente La Rioja es una comunidad autónoma e independiente, pero tiene una fuerte conexión cultural e histórica con Castilla y León. Las glosas emilianenses son anotaciones a un códice en latín. Un códice son cuadernos plegados, cosidos y encuadernados anteriores a la invención de la imprenta. Las glosas son comentarios o traducciones marginales que ayudaban a aclarar el texto original o a entender el texto latino a quienes no hablaban latín. Estas glosas como tal están escritas en latín, en un castellano medieval con rasgos riojanos, en navarro o navarro aragonés en su variedad riojana,
y en alguna variedad local de vascuence. Son consideradas algunos de los primeros textos escritos en una lengua vernácula, hablada en la zona, a pesar del predominio del latín vulgar, específicamente en lo que se conoce como el Romance de La Rioja. Pero el texto que muestra el nivel de desarrollo alcanzado por el castellano medieval es un poema épico conocido como El Cantar del Mío Cid, una obra de autor anónimo compuesta alrededor del año 1200. Narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, un héroe histórico que luchó inicialmente para el rey Alfonso VI de León y Castilla en la Reconquista, pero después que el rey lo desterró por no acatar sus órdenes, luchó como mercenario para quien le pagara más, tanto reyes cristianos como gobernantes musulmanes. El poema se destaca por su estilo narrativo y por ser una de las primeras obras en las que se muestra la figura del héroe en la literatura castellana. Como también se mencionó en la primera parte de estos videos, el rey Alfonso X el Sabio fue rey de Castilla, León y Galicia entre 1252 y 1284. Fue una figura clave tanto por su papel político como por su enorme legado cultural e intelectual. Fue un gran impulsor de la ciencia, la historia, la literatura y el derecho. Bajo su patrocinio se llevaron a cabo numerosas traducciones de obras clásicas y científicas del árabe, el hebreo y el griego al castellano, especialmente en la Escuela de Traductores de Toledo. Este rey promovió el uso del castellano como lengua culta y administrativa, tal como lo había comenzado a hacer su padre Fernando III, lo cual allanó el camino para la futura consolidación de este idioma como lengua principal de la península ibérica. Asimismo, Alfonso X patrocinó la creación de un extenso cuerpo legal que tuvo una gran influencia en el derecho español y en las colonias. De este modo, en la Reconquista, el legado del rey sabio fue utilizado para imponer, junto al poder militar y político de los reinos cristianos, el idioma castellano, el cual había ganado bastante peso como mecanismo de poder para conquistar o reconquistar y unificar los territorios árabes en la península, mientras que el latín se seguía utilizando solo por los miembros de la Iglesia Católica para mantener la tradición litúrgica y ceremonial y la comunicación entre los clérigos, lo cual se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II en 1962. La Inquisición. En las etapas finales de la Reconquista, desde 1478, los reyes católicos establecieron la Inquisición, con la aprobación del Papa Sixto IV, como una herramienta posterior para consolidar y mantener la unidad religiosa del territorio ya reconquistado. Fue una institución creada específicamente por razones políticas y religiosas dentro del contexto de la monarquía española. Su objetivo principal era mantener la ortodoxia católica, condenando, torturando y eliminando a los herejes y vigilando a los conversos, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, para asegurarse de que no siguieran practicando sus religiones en secreto. Toledo fue un importante centro de esta actividad inquisitorial. El siglo de oro. Paralelo a la consolidación en toda la península del poder político monárquico y de la religión católica, mientras que los rituales de la Iglesia continuaban celebrándose en latín, el castellano
se consolidó como la lengua predominante para la cultura, los asuntos oficiales y el idioma de la mayor parte de la población en la península ibérica. En 1492 se publicó la primera gramática del castellano de Antonio de Nebrija. Y más adelante, desde finales del siglo XV y hasta el siglo XVII, cuando España se convirtió en el reino más rico y poderoso de Europa por la explotación de sus colonias en América y otras partes del mundo, la lengua castellana experimentó un gran desarrollo y consolidación. Fue un periodo llamado el Siglo de Oro, en el que se produjeron algunas de las obras más importantes de la literatura española y el idioma alcanzó un nivel de riqueza y expresividad notable, consolidándose como lengua de cultura y comunicación en gran parte de Europa y en las colonias en América. Algunas figuras cumbres de este florecimiento fueron Cervantes, Quevedo, Góngora, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Con la consolidación del castellano como lengua oficial y cultural durante el Siglo de Oro, culmina esta serie sobre los orígenes del idioma. Desde los primeros pueblos que habitaron la península ibérica siglos antes de Cristo, pasando por la romanización, la influencia visigoda, la presencia musulmana y finalmente la unificación bajo los reyes católicos, hemos seguido el largo camino que llevó al surgimiento y expansión del castellano. Si te interesa descubrir cómo el idioma se expandió y evolucionó en América, adaptándose a nuevos contextos sociales y culturales, te invito a suscribirte y estar atento a los próximos videos. Gracias por acompañarnos.